Le damos la bienvenida en la Red 21 al politólogo, licenciado en Ciencias Políticas, Ernesto Minieto, director de la empresa de opinión pública Ágora, y precisamente para conocer cuál es la última encuesta, el último trabajo que hizo Ágora en el litoral del país. Bienvenido, Ernesto, y de pronto para empezar, que nos cuentes qué es Ágora. Buen día, Ana, gracias por la invitación. Bueno, Ágora es una consultora en investigación social que en realidad tiene diferentes áreas. Yo, que soy el más viejo, el fundador, me quedo a cargo de todo lo que tiene que ver con opinión pública, pero bueno, Ágora hace otros trabajos que tienen que ver con investigación de mercado, evaluación para empresas, proyectos de inversión, que eso hay otra gente mucho más joven, más entretenida, pero que no se dedica a estos ruidos que tienen que ver con la opinión pública y con la política. Y ahora existe desde el año 99, o sea que en realidad hace un buen tiempo, pero trabajamos y nos dedicamos más que nada al interior del país. Ese es nuestro lugar, nuestro mercado. Y en este caso a lo que le hemos dado difusión es una encuesta del litoral norte del país. Hicimos una investigación que en realidad repite otras anteriores, es una zona del país que tiene sus particularidades y que bien vale la pena estudiarla como una zona, dadas ciertas características culturales, económicas, que tienen, ¿no? Que son Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. Una zona que además en este momento en particular, bueno, está atravesada por una coyuntura. Digamos que de los cuatro departamentos hay tres que tienen una frontera muy permeable con Argentina, más allá que nos separe el río Uruguay. Son fronteras de ida y vuelta todo el tiempo. Y el otro departamento tiene una frontera muy permeable con Brasil. Entonces, es de esas zonas del Uruguay que tiene particularidades culturales que las hace, bueno, con una identidad distinta a otras subregiones que tenemos. Eh, Zonas que tú decías está atravesada por la frontera con Argentina, con Brasil, que nos está impactando desde el punto de vista del tipo de cambio. Hoy se habla, por ejemplo, que el turismo va a tener dificultades para recibir a turistas argentinos fundamentalmente. Y eso me imagino se ve reflejado en los trabajos de encuestas que hace Ágora. Sí, nosotros le podemos recordar a la gente que muchos de estos departamentos tienen como una dualidad. Es decir, en épocas en que no teníamos una diferencia cambiaria tan impactante como la que estamos teniendo hoy, la región litoral, sobre todo la zona termal, recibía mucho turismo argentino. Y eso de alguna manera compensaba el hecho de cierta diferencia cambiaria, donde los precios en Argentina ya desde hace muchos años están más económicos, los precios sobre todo de la canasta, que del lado uruguayo. Ya hace muchos años que eso es así. Lo que pasa es que tuvimos el COVID, que de alguna manera frenó, también frenó el turismo, pero ahora lo cierto es que, bueno, el turismo termal y otras variedades de turismo que tenemos en estas regiones, que no es exclusivamente termal, bueno, el turista argentino realmente ha descendido a niveles prácticamente inexistentes. No así con el turismo de Brasil. Hay un mercado allí en Brasil de Río Grande que no viene en la cantidad que antes, porque también Brasil está con algunos problemas económicos, pero sigue viniendo. Y nosotros lo que hemos hecho en algún momento, ya hace algunos meses, cuando de alguna manera se abrieron los puentes y comenzó a verse mucho tránsito permanente de gente que pasa, hicimos alguna investigación. Y la gente en esta zona del país tiene muy claro que se dan dos situaciones. En primer lugar, lo que la enorme mayoría de los encuestados decía es, bueno, el tema es que comprar en Argentina nos hace que los ingresos mensuales nos rindan mucho más, porque en los productos de la canasta básica, de repente con lo que allá se compran cuatro surtidos, acá se compra uno. Esa es más o menos la diferencia, o tres surtidos a uno. Eso la gente lo tiene claro. Y también la gente tiene claro que eso a mediano plazo impacta en las economías locales y que le puede generar problemas.
el tema está que cuando uno confronta esa contradicción que tenemos todos como consumidores por una parte y como ciudadanos responsables por otro, y bueno, lo que priorizás de alguna manera es llenar la heladera en el corto plazo. ¿En qué consistieron las encuestas que ustedes hicieron? ¿Qué fue lo que midieron en estos departamentos? Esta última encuesta, que bueno, la terminamos ahora, a fin de mes, y la procesamos en los primeros días de diciembre, preguntó sobre algunas cuestiones que son bastante clásicas en opinión pública. Le preguntamos a la gente por qué percepción tienen sobre la situación del país, vista desde el litoral, obviamente. Cada uno la ve desde el lugar donde vive. ¿Cuáles son los principales problemas que la gente cree que tiene el país? ¿Cómo evalúa la población un conjunto de políticas públicas que son tradicionales? Y después cosas todavía más convencionales aún, cómo evalúa la gestión del presidente de la República, cómo evalúa el gobierno nacional. Quizás, como para entrar en tema, bueno, ¿qué nos dijo la gente con relación a cuáles son los principales temas del país? Durante el año 2020, todos estos datos están en la página de Ágora, la gente que los quiera ver, es muy fácil, es tripleagora.com.uy y la gente puede verlo ahí, el informe. Este, durante 2020 y 2021, el principal tema que la gente en esta zona del país encontraba era el tema de la pandemia y el COVID específicamente. En algún momento era más del 60% de las menciones y en otro más del 70% de las menciones. Bueno, eso ha desaparecido de la agenda de opinión pública, lo que no significa que la pandemia haya desaparecido, que el COVID, pero como una cuestión con alta visibilidad en la opinión pública desapareció. Y los tres principales temas que aparecen como los tres grandes problemas que tiene el país son el desempleo, con más del 22%, la inseguridad, con casi el 20%, y los problemas de la economía en general, que básicamente es las dificultades que la gente tiene para que el dinero resuelva, el dinero que ingresa al hogar, resuelva las situaciones, desde pagar las cuentas, alimentación, etcétera. Es la frase clásica que la gente dice es, cuesta llegar a fin de mes. ¿Ah? Esto tiene una particularidad, que estos tres temas son los tres temas que aparecían como principales en los últimos 2 años de gobierno anterior, del Frente Amplio. Son los mismos tres temas que a veces cambian el orden. Cuando el Frente Amplio terminó, el principal tema en esta zona del país era la inseguridad, y ahora no es el principal, pero es el segundo tema. Estaba el tema de la economía y estaba, por momentos, también estuvo el tema del desempleo. Entonces es como que sale de la agenda pública con la fuerza que tenía el tema de la pandemia y permanecen los otros tres grandes temas que el Uruguay tenía como problema para los habitantes de esta zona del país. Pero ahí la novedad, hay dos temas que aparecen con fuerza y que tienen que ver con coyunturas, pero en diferentes dimensiones. El primero, que nos llamó la atención por el crecimiento que ha tenido, es la mención a la educación. Nosotros nunca habíamos encontrado que la educación fuera mencionada como un problema por más de un sector muy minoritario de la población, a veces el 3, a veces el 4%. Bueno, en esta oportunidad fue el 11% de los encuestados que nos dijo que el problema del país, el principal problema del país es la educación. Y nosotros sabemos que eso tiene que ver con la discusión que se está dando actualmente por una reforma. Y en este caso esto nos parece que es algo positivo. O sea, que incorporemos a que en nuestro discurso y en nuestra cotidianidad, digamos, tenemos un problema con la educación. Después vemos si la reforma es adecuada, no esa reforma, si sabemos algo de la reforma, si no sabemos nada. Pero el hecho es que por primera vez registramos que en esta zona del país hay mucha gente que está pensando que un problema serio es el de la educación. Y el otro tema, en otra dimensión, que ha crecido mucho y que llega casi al 8% de las menciones, es el de la droga. La droga como un consumo que afecta a las familias. Este, esto aparecía antes con porcentajes menores, ha venido creciendo y ahora llega a un 8%. Y bueno, es el otro tema que aparece en la agenda con muchas menciones. Y es un tema que, bueno, esto lo hemos hablado con gente que se dedica. Claramente el país, ni en el periodo anterior ni en este, le ha encontrado una solución, ¿no? Le ha encontrado una solución para las cientos de familias o miles de familias en todo el país y en esta zona que tienen situaciones de consumo problemático entre algunos de sus integrantes. No hay respuestas efectivas para ese tema.
Y en materia económica, ¿qué fue lo que específicamente ustedes preguntaron y cuáles fueron las respuestas? Específicamente, en materia económica tenemos dos cuestiones. Por un lado, la gente que te dice que el principal problema es la economía, y ahí uno cuando le repregunta qué aspecto de la economía es básicamente los costos del hogar, es decir, alimentación, pagar la factura y llegar a fin de mes. Eso es una parte. Y la otra parte tiene que ver con la pregunta que hacemos sobre las políticas públicas. Es decir, nosotros le preguntamos a la gente por 5 grupos de políticas públicas. Durante el tiempo de preeminencia de pandemia preguntamos por el manejo de COVID y ahí el saldo del gobierno era altamente positivo, es decir, había una enorme mayoría de la gente que aprobaba la forma en que el gobierno manejó todo el tema de la pandemia del COVID, pero después tenemos 4 grandes áreas de políticas públicas. Una es precisamente el manejo de la economía, otra es el tema del trabajo, del empleo y del desempleo, otra es el tema de la seguridad pública y otra es el tema del apoyo social. El apoyo social son básicamente las políticas del MIDES. ¿Qué hicimos como novedad esta vez? Como el tema del COVID ha desaparecido de la agenda, incorporamos el tema del combate al narcotráfico. ¿Por qué? Y bueno, porque nos aparece el tema de la droga como un problema y porque claramente todos los días tenemos noticias, no solamente de los medios de la capital, sino de los medios de esta zona, que todos los días hay, bueno, incautaciones, cierre de bocas de venta, es decir, es un tema que está permanentemente en la agenda cotidiana de la población. De esas 5 grandes áreas y políticas públicas, Ana, nosotros tenemos que 2 tienen saldo positivo, es decir, que todavía son evaluadas positivamente por la población. Hay más gente que las evalúa positivamente que negativamente, que son el combate al narcotráfico y el apoyo social a la población. Con la aclaración de que el apoyo social a la población en los 3 años sucesivos viene descendiendo. De tener un margen positivo de más de 40 puntos, hoy está con algo más de 14 o 15 puntos positivos, viene descendiendo. Pero las otras 3 sectores de políticas públicas muestran un descenso significativo y arrojan un saldo negativo. Tanto el manejo de la economía nacional, el tema del trabajo y del empleo y el tema de la seguridad pública en esta región del país muestran más personas desconformes que conformen y el saldo es negativo. Es decir, para la mayoría de la población, el gobierno nacional en estas políticas, en estas 3 áreas de políticas públicas, no está haciendo las cosas de manera adecuada. Y respecto a la aceptación de la gestión de gobierno, ¿cómo es que se posiciona la gente? Bueno, allí tenemos dos grandes cuestiones. El indicador quizás más importante en los regímenes presidenciales como el nuestro es cómo evalúa la gente al presidente de la República. Porque el presidente de la República en los sistemas presidencialistas realmente es el jefe, es decir, tiene mucho poder. Bueno, la aprobación del presidente de la República acá arroja un saldo de aprobación de algo más de 46% y una desaprobación de algo más del 30%. Cuando uno lo mira históricamente y lo compara con otros periodos de gobierno anteriores, más o menos a mitad de mandato, está en términos relativamente parecidos y inclusive está un poco por encima de las evaluaciones que la última gestión del Frente Amplio, que fue el segundo periodo de Tabaré Vázquez. Está igual o por debajo que el primero de Vázquez y que el segundo de Mujica, pero está un poquito por encima que el último de Tabaré Vázquez. Ahora, el tema está en cuando uno mira la evolución de este propio presidente, de la calle Pou, bueno, ahí encontramos un descenso significativo en las aprobaciones. Con relación al año, a septiembre de 2020, que es la primera vez que medimos en el litoral, la aprobación de la calle Pou, estaba por encima del 70%. Y ahí nosotros en el informe que está de esa época decimos que esa era una aprobación extraordinaria. Es decir, es muy difícil que un presidente de la República tenga más o menos 6 meses después de asumir aprobaciones tan elevadas. Pero lo cierto es que eso se relaciona, en nuestra opinión, con 2 elementos. En primer lugar, que la gente masivamente aprobó la gestión del manejo de la pandemia. El tema de la pandemia, de alguna manera, hegemonizó prácticamente todos los temas del país durante más de un año, y la gente evaluó positivamente el liderazgo como segundo elemento. El presidente de la República mostró
un liderazgo y una conducción con ese tema que lo hizo tener niveles de aprobación prácticamente extraordinarios y muy bajos niveles de desaprobación, inclusive entre quienes no lo votaron, muy bajo. Claro, el tema de la pandemia empieza a desaparecer, empiezan a aparecer los temas que ya veníamos teniendo como país, tema de la inseguridad, tema del desempleo, tema de los costos económicos, de las dificultades de los hogares para cubrir los costos normales de funcionamiento de cualquier hogar, y el tema comienza a descender ya en el año 2021, las aprobaciones de aquel extraordinario 70 y pico bajan a un 62%, y en este momento, al cierre, cuando estamos un poquito más de mitad de mandato, están en un 46. Es decir, hay 24 o 25 puntos de descenso en las aprobaciones, y las desaprobaciones pasan más o menos del 20 a algo más del 30%. Ujú. Bajan las aprobaciones y crecen las desaprobaciones. Se puede decir que el gobierno no está pasando por su mejor momento. Claramente en comparación con los 2 años anteriores, está en un momento complicado, y acá hay dos lecturas que me parecen que tienen que ser complementarias. También es cierto que nosotros ahora hicimos una encuesta en un momento donde el gobierno nacional y el presidente de la República está atravesando por una tormenta que tiene que ver con situaciones políticas, ¿no? Bueno, caso Astesiano, caso Marcet, son temas de coyuntura de opinión pública muy difíciles de sortear para cualquier gobierno. Y en ese sentido también hemos visto que por primera vez, con estos temas, el presidente de la República comete errores de comunicación, cosa que nunca había sucedido, por lo menos con el COVID y con otros temas relevantes. El presidente de la República no solamente comunicaba bien, sino que afianzaba su liderazgo. Con estos temas no ha ocurrido lo mismo. Ha habido salidas apresuradas, ha habido declaraciones de máximas autoridades en el Parlamento que por lo menos son poco convincentes. Entonces ahí hay cuestiones muy de coyuntura. Pero yo no quiero dejar de decir que esto se relaciona con los problemas que la gente menciona como problemas más de largo plazo. Es decir, una cosa puede ser el ruido momentáneo, ¿no? Que puede tener que ver con estos casos, que veremos cuán profundos son, hasta dónde llegan. Eso es algo que se está dilucidando y que por lo visto va a llevar un buen tiempo todavía. Pero los temas de largo plazo, que permanecen para buena parte de la población sin solución, inseguridad, desempleo, economía, repito, más temas nuevos que aparecen en la agenda, hacen que, bueno, el gobierno en este momento no las tenga todas consigo, porque además esos temas son los temas que tú hiciste una propuesta de gobierno para cambiar y para mejorar en esos temas. Si la gente evalúa que en realidad no solo no está mejorando, sino que siguen siendo un problema, también va a impactar la forma en que está evaluando al gobierno y al presidente de la República. Ernesto Nieto, muchas gracias por la entrevista. Como siempre, un gusto, Ana, a las órdenes.